Siguiendo con la agenda, a continuación se presenta la conferencia titulada Visibilizar nuevas tendencias laborales como respuesta a las necesidades del desarrollo de la sociedad, por la doctora Claudia Alexandra López Duarte, coordinadora de formación profesional y política pública de la Organización Internacional del Trabajo, quien ha tenido experiencia con el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Distrital, consultora senior del British Council, consultora del Consejo Privado de Competitividad, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente trabaja en la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos como coordinadora de formación profesional y política pública. Doctora Claudia, una cordial bienvenida y aquí tiene al público de este gran Congreso Internacional de APICE. Gracias, Carlos. Un cordial saludo a todos, especialmente al doctor Jorge Telles, por supuesto a todos los organizadores de este importante congreso que lidera APICE y a todas las organizaciones que se suman a esta importante iniciativa. Como lo mencionaba Carlos, bueno, formo parte de la OIT, un gusto enorme poder participar acá, un saludo especial de nuestro coordinador de Oficina de Países Andinos, Ítalo Cardona, nuestra coordinadora interinstitucional desde la Oficina de Proyectos de Colombia, Melba Díaz, y bueno, un gusto poder estar acá en este espacio para poder recoger un poco todas las ideas y en lo que me corresponde particularmente, señalar todas aquellas acciones que podemos revisar desde el ámbito de la educación, especialmente de la formación profesional para esa vía de desarrollo y de recuperación, como lo mencionaban ahora al final de la anterior intervención. Si me ayudas, Magali, por favor, con la presentación, te agradezco. Hay un par de videos que también voy a compartir. Entonces vamos a centrarnos en este tiempo, en estos minutos, en esas nuevas tendencias ocupacionales como respuesta a las necesidades del desarrollo de la sociedad. El enfoque que le hemos dado, digamos, a esta presentación y particularmente desde una de las rutas que venimos acompañando en OIT con todo el ámbito de trabajo decente y toda la proyección para aceleración de objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver cómo podemos dar respuesta desde la formación. Hay un tema ahora que se mencionaba anteriormente por el anterior expositor y tenía que ver con esa estadística, esa situación, digamos, que ha incrementado esta pandemia y esos desafíos, digamos, que debemos enfrentar y cómo poder mitigar y cerrar las brechas que también hablaba anteriormente Oliver, relacionadas con esas respuestas que debe dar o que debería centrar, digamos, la educación y la formación en la perspectiva de las demandas de las nuevas ocupaciones. Si quieres, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, vamos en este marco de cierre de brechas. Ahí vamos a pasar a un video donde vamos a revisar un poco en el contexto esa mirada de las nuevas ocupaciones del futuro del trabajo que ya anteriormente lo hablaban. Es un video muy corto, si me ayudas, Magali, por favor, a proyectarlo, para recoger de aquí elementos y revisar a partir de ese punto de partida algunos elementos que traigo y que quiero compartir con todos ustedes. Adelante.
Gracias, Magali. Si volvemos a la presentación, te agradezco. Entonces, vemos acá como punto de partida esa transición en la perspectiva de ocupaciones que ya se venía dando efectivamente, digamos, esta mirada del futuro del trabajo. La siguiente, por favor. Y cómo ahora observamos ese incremento, digamos, esa intensidad que ha generado la pandemia y la necesidad de transitar y tener esa movilidad ocupacional. Y, por supuesto, el efecto que genera la ruta de formación y educación en este mismo sentido. Desde allí, entonces, hay elementos que desde la organización, desde la OIT como agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas y con toda esta perspectiva de trabajo decente y, por supuesto, todo el marco de derechos fundamentales, cómo podemos retomar las recomendaciones enmarcadas, digamos, en esa ruta de la recomendación 195 que habla de esa perspectiva del fortalecimiento del talento humano y cómo la educación y la formación y sobre todo el aprendizaje permanente pueden contribuir de manera significativa al desarrollo. Entonces, quiero centrar básicamente hoy esta presentación desde este punto de partida, reflexionar a partir de los diferentes elementos que se deberían empezar a dinamizar y que ya particularmente, como lo mostraba el video, en un ámbito global, pero muy aterrizado también en algunos aspectos, digamos, en Colombia y en países de la región, en América Latina y el Caribe, dado que compartimos las mismas situaciones, enfrentamos los mismos desafíos, cómo podemos a partir de ello empezar a revisar elementos que conduzcan a esa transición. La siguiente, por favor. Vemos todo un marco aquí fundamental que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, Magali, si me ayudas a cambiarla, por favor. Y cómo básicamente, gracias, cómo básicamente podemos acelerar o ver esas oportunidades a partir de una educación con calidad que pues históricamente se ha venido trabajando ese esquema de pertinencia y de calidad. Sin embargo, hoy hay nuevos desafíos. Veíamos allí en el video las tendencias, por ejemplo, esas transiciones para el sector turismo y su cadena de valor, todo el tema, digamos, agro, que también nos acompaña en las regiones y que amerita, digamos, todo un tema de tecnificación y efectivamente también cómo podemos empezar a ubicar elementos relacionados con ese gran sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones que ha presentado un acelere que ya venía una tendencia importante en ese sentido y con unas vías incluso de cualificación muy especializadas y con unos periodos cortos de formación incluso teniendo en cuenta que hay ocupaciones que requieren una formación inferior a 2 años, como esto empieza a marcar una tendencia y como les digo, hoy se incrementa y hay una necesidad latente para pensar también en esa recuperación y en esa vía de desarrollo sostenible. Hay un ámbito también aquí relacionado con ese fortalecimiento institucional y por eso ha marcado algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que pensamos que pueden contribuir desde la vida de la educación y la formación y cómo también tener presente, digamos, esa ruta o ese marco de la formación profesional con esa mirada global, lo que entenderíamos en la mayoría de nuestros países de la región, con esa formación técnica o con esa vía de aprendizaje y formación permanente a lo largo de la vida y lo que tiene que ver también con ese reconocimiento de aprendizajes, teniendo en cuenta las diferentes vías que puede desarrollar una persona y la movilidad, digamos, que deberíamos desarrollar desde este mismo proceso formativo educativo y llevarlo a una vía ocupacional. La siguiente, por favor. Tenemos entonces cómo la formación debe también empezar a replantearse y por eso el video hablaba de ese sistema de cualificaciones, esos marcos de cualificaciones que también vienen siendo tendencia en las regiones y que cuando vemos otras latitudes, Europa, ha venido históricamente trabajando desde ese esquema y es cómo podemos acercar esa oferta formativa educativa con la demanda de ocupaciones. Cómo podemos también contribuir con un sistema de información mucho más robusto y que recoja diferentes subsistemas para que especialmente los jóvenes puedan tomar decisiones informadas y reconocer que la educación y la formación también pueden conducirlos a una vía de generación de ingresos, que es otro de los elementos que estamos ubicando nosotros desde la organización y tiene que ver con esa diversidad de los territorios, con esas múltiples necesidades, no solamente llevarlos a una vía que por supuesto aspiracional es loable, que tiene que ver con esa ruta de empleabilidad, sino que efectivamente también podamos atender a esa ruta de autoempleo, es decir, cómo desde la vía de las ocupaciones y teniendo en cuenta las tendencias generales, digamos, América Latina y el Caribe y particularmente, por ejemplo, Colombia, donde más del 50% de las personas ocupadas están en la informalidad, cómo la formación y la educación también contribuye para dar ese tránsito a la vida de la formalidad y, por supuesto, cómo podemos también potenciar y fomentar el emprendimiento sostenible y que contribuya, digamos, también a esa vía de desarrollo. La siguiente, por favor. Por tanto, tenemos acá elementos fundamentales que apuntarían o que deberían, digamos, mitigar o ayudar a mitigar ese cierre de brechas
y fomentar esa movilidad educativa, formativa y ocupacional. ¿Cómo podemos dar esas soluciones también de formación a la medida, acorde con, digamos, los territorios, teniendo en cuenta nuestros países, su diversidad también cultural, sus necesidades, no solamente desde la vía formal, como tradicionalmente la hemos venido desarrollando y priorizando, que pues, si bien es importante, digamos, esa ruta formal, académica, de investigación científica, como también a la par podemos dar tránsito a esa vía de formación profesional, técnica por competencias con un enfoque de una investigación mucho más aplicada y que efectivamente se actualicen esos contenidos a partir de esas propias necesidades y de la tendencia de ocupaciones y cómo podemos generar un mayor impacto y sobre todo, como lo decía anteriormente, unos sistemas de información mucho más robustos que contribuyan a esa vía de orientación vocacional, socioocupacional, a reconocer los intereses de los jóvenes, de los adultos, de las personas para transitar a esa vía, digamos, desde diferentes enfoques. Está lo formal, está, digamos, la vía del reconocimiento, la certificación por competencias y para el caso particular, digamos, del sector trabajo, todo ese ambiente o ese ámbito más bien de reconocimiento de aprendizajes previos. Elementos, por ejemplo, significativos como tiene que ver el tema de artes y oficios, oficios que ameritan, digamos, una ruta mucho más cualificada cuando vemos, por ejemplo, la cadena de valor del sector turismo. En nuestros países hay algo, por ejemplo, muy importante relacionado con el ámbito de las artesanías. Como esto no necesariamente, esta vía de cualificación no tiene que necesariamente por una ruta formal, sino por una vía más de aprendizajes, de saberes ancestrales y que realmente pueda tomar un esquema mucho más digamos, cualificado que permita también un ámbito de desarrollo, digamos, desde este mismo esquema. Ahí quitaste, Magali, la presentación. Si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Tenemos entonces un elemento importante desde esa concepción de la formación profesional y es cómo podemos reconocer que hay que estarse repensando, digamos que hay elementos hoy que nos han marcado tendencia como la automatización, todo el ámbito de la robótica, lo que veíamos ahora en el video, cómo hay una destrucción de empleos, pero empiezan a crearse también nuevas ocupaciones, otras por descubrir, que apenas esto es un punto de partida y cómo la formación y la educación dan respuesta, digamos, a ese esquema. Todo el marco también de pensar en la educación que venía de una ruta de adiestramiento, hoy de la adaptación y mañana de la anticipación, y cómo todo esto puede sumar para ese macro, digamos que particularmente nos promovemos desde nuestros intereses misionales, desde la organización en ese ámbito de trabajo decente y sostenible y por supuesto propender por el fortalecimiento de capacidades institucionales, todo el marco, digamos, de paz, de equidad y que efectivamente podamos tener un sistema y un esquema desde la educación y la formación mucho más flexible y mucho más incluyente. La siguiente, por favor. Voy a pasar rápidamente, tenemos acá una estadística del panorama actual de jóvenes, no me detengo porque mi antecesor lo presentó muy bien en términos también de crecimiento económico, digamos, de América Latina y la región, el Caribe, digamos. Voy a pasar la siguiente, por favor, un poco solamente para ver esos desafíos en términos de cómo esta situación de pandemia pues ha generado unos retos mayores y mucho más significativos. La siguiente, por favor. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con las tasas de desempleo según sexo, grupos y edad. Sabemos que efectivamente se ha incrementado en la población joven, en ese marco, digamos, fundamental que pues determina también, digamos, todo el desarrollo evolutivo de una sociedad y que efectivamente son las mujeres las que se han visto, digamos, mucho más afectadas por este fenómeno. Ya lo presentaba también Oliver anteriormente. La siguiente, por favor. Todo el ámbito de los jóvenes, que es una preocupación en la región y que se ha venido trabajando históricamente, jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando y que hoy también en ese rango entre 15 y 24 años se ha venido, digamos, incrementando y ha generado pues situaciones de incertidumbre y situaciones también de desesperanza. ¿Cómo podemos, digamos, contribuir para motivar, para generar, digamos, un mayor acceso, pero también permanencia, retención y culminación, digamos, de este proceso educativo y formativo? Y que por supuesto lo lleve a una vía ocupacional y que solucione y mitigue, digamos, esas brechas que hoy se presentan no solamente laborales, sino desde el ámbito de la información, desde la misma perspectiva, digamos, de desarrollo, desde el ámbito comunitario y acciones que puedan propender por una ruta mucho más favorable para nuestros jóvenes en la región. La siguiente, por favor. Veníamos en una ruta no solamente desde la educación, digamos, posmedia, educación superior, sino también veníamos en una ruta, digamos, de lograr ese acceso en la vía de equidad de enseñanza o de acceso, digamos, a la educación primaria, secundaria, digamos, terciaria, de educación
digamos, media y superior, y pues vemos una vía que también ha ido decreciendo, y todos estos elementos y factores de inequidad que se evidenciaron o fueron mucho más fuertes, digamos, con la pandemia en términos de ese tránsito automático de una formación presencial a la virtualidad y todo pues lo que esto ha generado en términos también de brechas y de, digamos, de rezago dentro del sistema. La siguiente, por favor. Y todo también tiene que ver con esa ruta también de culminación. Digamos, veníamos buscando mejorar esos indicadores de los jóvenes entre 20 y 24 años, las tasas de permanencia, de culminación y de tránsito, digamos, a la educación superior, que sabemos que, pasemos a la siguiente, por favor. Hay unas necesidades aún dentro del sistema para poder mejorar, digamos, estas acciones de permanencia y retención. La siguiente. Y siendo una de ellas, digamos, la más compleja, son los niveles de deserción, por ejemplo, en la formación profesional, la formación técnica por competencias que los puede llevar a una ruta mucho más acelerada en términos de las ocupaciones, y vemos que hay una deserción altísima, un 53%, de igual manera en el ámbito de educación universitaria un 37%, el ámbito rural, digamos, también esas diferencias y la inequidad, digamos, que se genera en la transición, y elementos también dinamizadores y que se han visto mucho más intensificados, digamos, con esta pandemia, que tiene que ver no solamente con ese desarrollo de habilidades técnicas, habilidades duras, sino las De Formación Profesional y Política Pública de la OIT. Ya la tenemos de regreso. Adelante, Claudia. Claudia, ¿nos escuchas? Bueno, creo que se está desconectando y conectando nuevamente. Vamos a darle un par de minutos. Les recuerdo, Claudia López es coordinadora de Formación Profesional y Política Pública de la Organización Internacional del Trabajo, y luego de la presentación de Oliver nos está haciendo un contexto global sobre la perspectiva de la OIT, justamente en los temas que estaba abordando Oliver inicialmente, esa conexión que hay entre las dificultades actuales que tenemos de todo el tema de la pandemia, pero cómo podemos dar unas posibilidades de desarrollo futuro, y la doctora Claudia nos está presentando esa mirada desde la formación profesional y esas nuevas habilidades que se requieren también en esta época particular. Creo que ya la tenemos nuevamente. Claudia, adelante. ¿Me confirmas, Magali, por favor? Bueno, unos minutos adicionales, por favor, para la conexión con Claudia. Creo, Magali, podemos seguir con la presentación y dejarle en el punto en el cual ella se encontraba para que pueda retomar inmediatamente por efectos de tiempo. Gracias. Bueno, aquí internamente me dice que ya se está conectando nuevamente. Un problema de caída de corriente de energía, como a veces suele ocurrir en estos espacios de la no presencialidad, pero también dentro del camino de la virtualidad, que nos permite también tener conferencistas de muchas partes del mundo conectados inmediatamente en las diferentes actividades. Un agradecimiento particular para todos los organizadores del Congreso, porque sabemos bien que tenemos muchos retos a futuro, y la educación y el crédito educativo juegan un papel fundamental en todo el contexto que estamos desarrollando. Justamente uno de ellos tiene que ver en cómo identificar esos avances de la educación superior, esos avances de la formación profesional, como nos está tratando en este momento la doctora Claudia López, en modelos pedagógicos, aspectos académicos, pero también en cómo mantener ese esquema de acceso, permanencia, graduación y primer empleo, y poder trascender esos espacios a través de la permanencia estudiantil, pero también de los procesos de innovación tecnológica y de todos los desarrollos que podemos tener a raíz de lo que se nos ha generado en la pandemia.
es muy importante este tipo de encuentros porque nos permite ver diferentes perspectivas desde diferentes países, desde diferentes organizaciones que impactan el futuro y no quedarnos solamente con la situación de lo que está pasando, pandemia COVID-19, sino encontrar salidas que de forma productiva nos faciliten el desarrollo futuro. Estamos visibilizando nuevas tendencias laborales, por ejemplo, que nos está comentando aquí la doctora Claudia López, que es una respuesta a las necesidades del desarrollo de la sociedad. Y en obviamente en esta disrupción que ha causado la pandemia, pues estamos tocando puntos fundamentales como ya se han hecho en los 2 días anteriores del Congreso y en lo que viene también de lo que nos falta en las acciones en adelante. Un cordial agradecimiento a todo el equipo directivo de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, APICE, por facilitar este tipo de encuentros y ayudar al progreso de nuestra sociedad con los diferentes elementos que estamos viendo en este momento. Doctora Claudia, adelante. Gracias, Carlos. A propósito del tema, no sé si me alcanzaron a escuchar, hablaba de las habilidades blandas y una de ellas tenía que ver con trabajo bajo incertidumbre. Aquí ocurrió algún tema con la conexión y tiene que ver con eso, cómo dar respuesta, digamos, a estas situaciones que hoy se presentan y los desafíos que nos ha marcado especialmente la virtualidad. Bueno, no sé si como digo, hasta dónde me escucharon, pero solamente aquí para ya pasar a la siguiente lámina, señalar que efectivamente no solamente la demanda de ocupaciones está centrada en los títulos, en esa vía, digamos, de reconocimiento de habilidades duras, sino también cómo esa flexibilidad y esas nuevas acciones, esas nuevas habilidades deben ser atendidas. Y vemos hoy también en este marco, digamos, de cierre de brechas, cómo los empresarios nos señalan, tenemos demanda de ocupaciones, especialmente sector TIC, todo el marco ahora lo que hablaba de turismo, cadena de valor, veíamos allí, digamos, los nuevos perfiles, incluso para el caso de la ingeniería, profesionales en el área de la salud, que digamos hay una proyección muy interesante y muy desafiante, digamos, en ese mismo sentido. ¿Cómo están, digamos, esas demandas de ocupaciones? Sin embargo, aún persiste la necesidad de una ruta, digamos, de pertinencia y dar respuesta a esa propia, a esos propios perfiles ocupacionales que hoy demanda el mercado del trabajo. De una parte de esto, y yo nuevamente insisto con el ámbito de la información. Desde hoy venimos promoviendo una ruta, un sistema de información que le permita a los jóvenes, especialmente, como decía al comienzo, que tomen decisiones informadas y que reconozcan las diferentes posibilidades que se pueden tener, como de pronto romper con el esquema tradicional, entender que hay una nueva dinámica de ocupaciones y unos perfiles que también ameritan esa vía, digamos, de formación y ese ámbito al cual también pues deben sumarse las propias instituciones en esa ruta, digamos, de flexibilidad y de trabajo y de mejoramiento continuo y permanente a partir de esas propias demandas. La siguiente, por favor. Tenemos entonces una gran oportunidad desde la formación profesional para mitigar todo este panorama que he señalado en cuanto a las necesidades. Aquí hay una lámina cuando preparaba la presentación que me pareció muy linda y muy diciente en cuanto a esa vía, digamos, también de inequidad que ha marcado, digamos, esta pandemia y que ha hecho mucho más evidente y tiene que ver con ese tránsito que decía ahora de un momento para otro, pasar del ámbito de la presencialidad en la formación y la educación a la virtualidad. Entonces vemos acá a unos niños tratando, digamos, de conectarse y ver cómo desde su propio contexto y su propia realidad pueden asumir ese esquema, digamos, educativo y formativo. Y ha sido un desafío para todos, por supuesto, también para las propias instituciones, los docentes, digamos, todo el ámbito ha tenido que, de la educación y la formación, ha tenido que también tener un tránsito, digamos, absoluto, y esto pues marca unas brechas, unas diferencias que ahora tenemos que nivelar, superar y, por supuesto, verlas como una oportunidad. La siguiente. Tenemos entonces, dentro de ese panorama ocupacional, cómo podemos aportar y contribuir, digamos, a esa vía de alinear, como lo decía al inicio, esa oferta con la demanda, cómo se puede dar respuesta a esas necesidades particulares y sobre todo en ese marco hoy de habilidades para el siglo XXI que también estaba mencionando hace un tiempo, cómo nuestros países también pueden compartir elementos que les ayuden a dinamizar una ruta de movilidad, incluso interna o entre los mismos países, tanto educativa, formativa, ocupacional. Sabemos que hay algunas experiencias, sin embargo, no es lo recurrente. Cómo podemos, sobre todo, ayudar a promover, digamos, ese ámbito de rutas y trayectorias para los jóvenes dentro de la formación, la educación y, por supuesto, la progresión en el ámbito laboral con todo este marco que promovemos de trabajo decente y de derechos fundamentales. Asimismo, cómo podemos equiparar y llevar a una línea mucho más equitativa también la ruta
o la vía universitaria con la formación técnica en nuestros países y sobre todo también ayudar a combinar o a estructurar, digamos, esos modelos desde el ámbito científico, pero también desde lo aplicado. Digamos que hay desafíos muy claves aquí y sobre todo cómo podemos generar un diálogo mucho más fuerte desde el marco incluso de diálogo social y el tripartismo que promovemos desde la organización y tiene que ver cómo el gobierno, empleadores, trabajadores y los sectores, especialmente de la educación y la formación, así como el productor y el empleador pueden sumarse para poder conectar sinergias y poder aportar y contribuir dentro de los ejes de política pública a esta dinámica de educación y formación dentro de un proceso que sea sostenible, flexible, progresivo, porque pues no puede ser estático y que efectivamente dé respuesta a todos estos elementos. Me están diciendo que me quedan 5 minutos, así que te agradezco, Magali, pasar la siguiente. Solamente aquí es insistir en ese modelo de pertinencia, acercar mucho más esa ruta, digamos, de educación y formación a esas necesidades de ocupaciones. La siguiente, por favor. Promover, digamos, también todo este marco de diálogo social y ayudar a propender ese ámbito de rutas y trayectorias a partir también de un sistema de información que permita también generar equidad y cerrar la brecha en términos de ese mismo acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos entonces también apoyar, digamos, el desarrollo de esas nuevas habilidades, competencias para el siglo XXI, las habilidades blandas como un eje transversal y fomentar, digamos, otras estrategias que ayuden a ese perfilamiento ocupacional? La siguiente, por favor. Promover acciones, por ejemplo, desde los servicios públicos de empleo que también vienen dinamizándose desde nuestra región, pero que efectivamente los jóvenes, incluso los adultos, reconozcan, digamos, las posibilidades que pueden darse desde esta misma vía. La siguiente, por favor. Cómo reconocer las experiencias de carácter internacional y que efectivamente podamos ayudar a esta recuperación centrada en las personas, como lo hemos señalado en nuestra última conferencia desde la Organización Internacional del Trabajo relacionado con eso. ¿Cómo hacemos que todos sumemos y que especialmente la educación y la formación pueda ayudarnos a este firme propósito? La siguiente, solamente para dejar como posibilidad, la siguiente, por favor. La necesidad también de ayudar en nuestros países a promover todo este ámbito de cualificaciones, los marcos de cualificaciones, digamos, que se vienen promoviendo también en cada uno de los países. La siguiente, para poder generar, pasemos varias hacia adelante, por favor. Hay la siguiente, pena que lo pase así rápido, pero por efectos de tiempo, ya está, gracias. Poder generar entonces esa posibilidad de movilidad, flexibilizar, digamos, la transición dentro de nuestro sistema educativo formativo, llegar, digamos, a ese reconocimiento, a esa acumulación, digamos, también de competencias para que al final los jóvenes, también por supuesto los adultos y las personas, los trabajadores, logren movilizarse en esa ruta, en esas rutas, en esas trayectorias y al final lograr dinamizar, digamos, todo un esquema mucho más transparente y que también les ayude a decidir, digamos, por cuál vía podrían irse, si por una vía mucho más académica, una vía más de ocupaciones, digamos, técnicas o en ese ámbito, digamos, de la tecnología o una ruta mucho más aplicada y que efectivamente permita esa transición. Hemos venido pensando en nuestros países también en todo el tema de acceso, de permanencia y ahora cómo también promover el ámbito de culminación y llegar a ese fin último, ya sean los títulos, las certificaciones o ese aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Yo creo que podemos pasar ya al video final, por favor, Magali, si me ayudas con ello, para pues recoger allí sencillamente desde este llamamiento mundial que hemos hecho desde la organización para que todos sumemos en la sinergia y especialmente aquí la invitación al sector de la educación y la formación para poder lograr esa recuperación centrada en las personas. Y solamente concluyo diciendo que vemos una gran oportunidad desde esta vida educativa y formativa para fortalecer en los jóvenes estas dinámicas de fortalecimiento de cualificaciones y competencias y que a su vez ellos puedan transitar y entender que hay una ruta de movilidad, que hay una mirada global a la que también hay un llamado importante, todo el ámbito del bilingüismo, todo el ámbito, digamos, de esas competencias y habilidades que ya he señalado, insistido, habilidades para el siglo XXI, y que efectivamente les ayuden a ellos, especialmente a los jóvenes, a tener una mejor transición, permanecer de pronto mucho más y organizar su ruta y su progresión en el ámbito de las ocupaciones, porque cada vez hay una tendencia, digamos, de movilidad muy fuerte y de falta, digamos, de rotación, especialmente en el ámbito de talento humano, y que se requiere, digamos, también generar cimientos, pero que efectivamente se organice una progresión. Los voy a dejar al final con este video y ya con eso cerramos. La pandemia de la COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto la desigualdad que existía en el mundo antes del brote del virus. La pandemia acentuó esta desigualdad y afectó gravemente a los trabajadores vulnerables y a determinados sectores económicos.
La crisis también ha incidido en gran medida de forma adversa en las mujeres y en los jóvenes. La proporción de mujeres que ha abandonado el mercado de trabajo es superior a la de los hombres. Los efectos adversos de la pandemia en los jóvenes podrían durar varios años. Los delegados de la 109 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo aprobaron un llamamiento mundial a la acción para facilitar una recuperación centrada en las personas frente a la COVID-19 que haga hincapié en la creación de empleo decente para todos y aborde la desigualdad provocada por la crisis. En virtud de dicho llamamiento, se esboza un programa exhaustivo y los países se comprometen a facilitar una recuperación económica y social frente a la crisis de forma inclusiva, sostenible y resiliente. Se pide a gobiernos y organizaciones de empresarios y trabajadores de todo el mundo que colaboren para facilitar una recuperación que fomente el empleo y oportunidades de trabajo decente para todos, proporcionar a todos los trabajadores una protección adecuada, lograr un acceso universal a la protección social, fortalecer los derechos de los trabajadores y promover el diálogo social, y respaldar la continuidad de los negocios, el crecimiento de la productividad y las empresas sostenibles. También se aboga por fortalecer la colaboración internacional para respaldar las estrategias de recuperación de los países frente a la pandemia centrada en las personas y fomentar la solidaridad internacional para facilitar un proceso de vacunación frente a la COVID-19 de forma equitativa. El citado llamamiento mundial a la acción facilita la aplicación de lo dispuesto en la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. En virtud del mismo, la OIT se compromete a desempeñar una función de liderazgo decisivo a fin de respaldar la formulación y aplicación de estrategias de recuperación que no dejen a nadie atrás. Una recuperación que se fundamente en la justicia social. Una recuperación que haga hincapié en las personas, a fin de facilitar la reconstrucción tras la crisis. Muchas gracias. Solamente la reflexión final es cómo podemos contribuir desde la educación y la formación a esa recuperación centrada en las personas para no dejar a nadie atrás y que efectivamente podamos promover esa vía y esa ruta de generación de ingresos, mitigar la inequidad también en la perspectiva misma de la información y de la orientación y la flexibilidad, digamos, frente a este proceso. Hay una gran oportunidad aquí. La invitación es sumarnos, digamos, a esta misma perspectiva, a este llamamiento mundial, y creo que hay muchísimo por contribuir, como históricamente también se ha hecho desde la vía educativa y formativa, que al final nos ayudará también a cerrar esa brecha con un talento humano calificado y con mayores y mejores oportunidades para fortalecer su calidad de vida y, por supuesto, entre todos contribuir a esta reconstrucción. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchísimas gracias desde la OIT por ese mensaje, por ese contexto general que nos ha hecho, que une muy bien con lo presentado por Oliver del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos un par de preguntas que las vamos a enviar al correo electrónico para poderles dar respuesta. Entonces, por favor, hemos recopilado aquí, ya les daremos respuesta a ustedes a través del correo electrónico por parte de la doctora Claudia López. Muchísimas gracias nuevamente por la participación, doctora Claudia, en este Congreso Internacional.